Normalmente, distinguir un canario blanco dominante de uno recesivo es una tarea muy sencilla. Los blancos recesivos son blancos completamente, este que estáis viendo es un pájaro blanco recesivo, todo el plumaje sería blanco, mientras que los canarios blancos dominantes, en esta zona del ala, en lo que se considera las propias remeras, tienen una cierta coloración, una cierta marcación amarilla. Aquí, como veis, en el borde de las alas, en el borde de las remeras, como estáis viendo. En algunos, incluso blancos dominantes, también tienen amarillo, un amarillo muy difuso, casi amarfilado, en la propia zona de los hombros, que sería por aquí. Como veis, es algo muy sencillo, pero lo vamos a complicar un poquito más. Estos son canarios lipocrómicos. Tanto el blanco recesivo como el canario blanco dominante son canarios lipocrómicos. Ahora vamos a ver qué ocurre con los melánicos. Bueno, aquí lo que estáis viendo es un canario Gloster con melanina, ¿vale? Este es completamente melánico, tiene una melanina de tipo bruno. Los canarios melánicos también presentan un color de fondo y ese color puede ser tanto amarillo como rojo como también color blanco. Cuando son blancos, por ejemplo un ágata blanco, aquí sí que resulta mucho más difícil distinguir si es dominante o recesivo. En este caso este pájaro no le apreciamos nada de amarillo por ningún lado, no tiene fondo amarillo, nada de rojo por ningún lado, tampoco tiene fondo rojo. Y entonces, este melánico Gloster en concreto tiene fondo blanco. Y distinguir, como hemos dicho, distinguir entre un blanco dominante y un blanco recesivo, ya hemos dicho que lo que se hace fundamentalmente es ver si se acumula algo de color amarillo en la zona de las remeras, en este caso abrir las plumas remeras y ver si tiene algo de amarillo. Pero con la propia melanina que tienen, los canarios melánicos, aquí una melanina bruno, se observa, cuesta mucho más distinguirlo. Si cuesta a veces en los canarios blancos, imaginaos ya con el añadido de tener una melanina aparte. ¿Cómo distinguimos entonces un melánico que tenga el fondo de color blanco recesivo de otro que tenga el fondo de color blanco dominante? La clave, en este caso, lo que tenemos que hacer es fijarnos en la propia piel del pájaro. Una de las cosas buenas que tienen los pájaros es que si les soplamos aquí en la zona del abdomen, podemos ver la propia piel del pájaro, incluso podemos ver algunos de los órganos que se muestran debajo, por ejemplo los intestinos, por ejemplo el hígado. Esto nos sirve en muchos casos para identificar muchas enfermedades o por lo menos para intuir qué tipo de patología puede tener el pájaro. Pero ahora bien, vamos a centrarnos en este vídeo en la propia piel. El lipocromo, digamos, el color se acumula, digamos, en la propia grasa. Cromo, la palabra de color, y lipo viene de lípido, de grasa. Los canarios blanco dominantes tienen un lipocromo amarillo, poquito, pero lo tienen. Ya hemos dicho que en la zona de la propia remera del ala. Los recesivos no tienen color, no tienen nada de lipocromo. Y esto también se refleja en la propia piel, no solo en la pluma de los pájaros. La piel de un canario blanco dominante, sea o no melánico, la vamos a notar con un tono amarillento. La vamos a ver amarillenta. En los canarios rojos, por ejemplo, la vamos a ver de un tono rojizo. Y en los blancos recesivos, como es este caso, la piel va a ser mucho más pálida porque no tiene lipocromo. Va a tener un color rosáceo casi violeta. Y ahí está la diferencia para poder distinguir estos pájaros. Si cogemos un ejemplar melánico blanco y soplamos su abdomen, si esa piel que se ve debajo del abdomen es de color amarilla, nos está indicando que ese pájaro es dominante. Si es de un tono pálido, si es de un tono violáceo, nos está indicando que es un pájaro recesivo. Y claro, alguno dirá, pero bueno, ¿esto realmente para qué vale? Pues vale para mucho, porque la genética de un canario blanco dominante, si investigáis un poco, es totalmente diferente, la herencia genética que tiene, a la que tiene un canario blanco recesivo. Y si no conocemos estos posibles resultados de tener un dominante o tener un recesivo, nos va a costar mucho estudiar la descendencia de nuestros pájaros. Con lo cual hay que acostumbrarse precisamente a eso. No en este caso que tenemos un canario lipocromo, pero cuando tenemos un canario melánico, le soplamos, si es blanco, para distinguir si es blanco dominante, que tendría, digamos, la zona de aquí abajo amarillenta, distinguirlo de un canario blanco recesivo, que tendría la zona mucho más violácea, mucho más rosácea, mucho más clara y pálida a fin de cuentas. Vemos aquí, siguiendo con el mismo ejemplo, la coloración que presenta en el abdomen este pájaro, que es blanco recesivo. Le vemos un tono claramente rosáceo, claramente pálido. Ahora vamos a ver y distinguir de un canario, por ejemplo, que tenga lipocromo amarillo. Este es un ejemplo más difícil para ver la comparación. Tenemos aquí un pájaro que es de aspecto blanquecino
y observamos que en la propia zona del abdomen no se aprecia muy bien. Ahora vamos a coger un canario amarillo para verlo mejor. La zona del abdomen tiene ya una coloración más oscura, más amarillenta. En este caso parece un canario blanco, pero como podéis ver tiene la zona de los hombros de coloración marfil. Esto es lo que es una hembra de canario marfil mosaico. ¿Qué ocurre muchas veces, como hemos dicho, en los blancos dominantes? Que aparte de tener un poquito amarillo en esta zona de la remera, también acumulan en el propio hombro. ¿Cómo lo distingo perfectamente estos blancos dominantes, digamos, malos, de un canario amarillo marfil mosaico, por ejemplo? Porque marfil mosaico, en general, donde va a acumular es sobre todo en el propio hombro, y es muy raro ver canarios marfil mosaico que tengan color amarillo en esta zona de las propias alas. Es, digamos, el efecto contrario al propio blanco dominante. Y aquí os pongo un canario amarillo para que veáis perfectamente la diferencia. Este amarillo está gordito, ha acumulado cierta grasa aquí alrededor de la cloaca, y veis perfectamente cómo esa grasa que acumula se observa de un color amarillento claramente, incluso un amarillento casi anaranjado. Este pájaro se ve perfectamente que es amarillo, pero si fuera blanco dominante estaríamos hablando también de un canario, digamos, con acumulación amarilla en la propia piel. Lo podríamos distinguir perfectamente, como digo, de un canario blanco recesivo.